Me gustaría que inclináramos el rostro para pedirle a nuestro Padre que nuevamente nos enseñe. Querido Señor, en esta mañana cuando estamos a punto de comenzar a estudiar tu palabra, queremos implorarte, Padre nuestro, que nos enseñes así, Señor, como nos has enseñado toda la semana. Que tu Espíritu Santo se acerque, Señor, a cada uno de nosotros. Y que podamos sentir su voz hablando a nuestras almas. Te suplicamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que las enseñanzas de las Sagradas Escrituras encuentren un corazón preparado y una mente lista, Señor, para poner en práctica las cosas que nos vas a enseñar. Padre, yo te suplico que a mí me uses, que me mantengas bajo tu mano y que tu poder se manifieste a través mío, Señor, para que tengamos el gozo de ser iluminados por tu Espíritu. Lo pedimos por Jesús. Amén. Hay un dicho que dice que el hogar es como un castillo sitiado. Aquellos que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Esa es la verdad, la triste verdad del hogar hoy en día en este mundo. En Australia, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Y cuando pensamos en esas estadísticas, no es difícil darse cuenta por qué hay tanto dolor en este mundo. Hace unos días atrás yo dije que a lo mejor uno se puede divorciar y como ya las circunstancias y las situaciones difíciles en el matrimonio nos llevaron a enemistarnos y a separarnos, a lo mejor la separación no es tan difícil para la mamá y el papá, pero para los hijos es muy difícil. Yo como pastor tengo el privilegio de aconsejar gente. Y yo me he encontrado con gente ya adulta, que aún en su edad avanzada, ellos aún sufren los estragos del divorcio paterno. Pero no fue así en el principio. Dios creó el matrimonio para una bendición. Y hemos estado estudiando en esta semana acerca del sufrimiento humano. Y hoy voy a hablar acerca del matrimonio. ¿Qué tiene que ver aquellos dos? Es que hoy el matrimonio es una fuente de gran sufrimiento para muchos. Satanás ha vuelto aquello que fue diseñado por Dios para una bendición. Él lo ha vuelto en gran casos para una maldición. En el libro de Génesis capítulo 1, el Señor nos muestra el plan original para la unión entre un hombre y una mujer. Y es mi creencia firme de que Dios desea, antes que el tiempo se acabe, traer aquel plan original, volver a restaurarlo con sus hijos, para que el universo y el mundo vea aquello que Él había diseñado para sus hijos cuando Él creó el mundo. Así que uno de los elementos de aquellos dones maravillosos que nos dio en el principio es el matrimonio, la relación matrimonial. Y Dios desea que entre su pueblo los hogares sean felices. Tristemente, se han hecho estudios que en el mundo cristiano y en la iglesia adventista, 1 de cada 3 matrimonios terminan en divorcio. 1 de cada 3. Así que no estamos haciéndole tanto mejor que el mundo, ¿no les parece? Dios nos ha prometido de que Él va a restaurar esto. Él desea que nuestros hogares sean felices. Génesis 1, 26
y 27. Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ese versículo 27 es un poquito complejo porque dice: creó Dios al hombre a su imagen, singular. A imagen de Dios lo creó, singular. Varón y hembra los creó, plural. Y dice que para que el hombre llevase su imagen, Dios no creó a una persona, Dios creó a dos personas. ¿Qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios se manifiesta de varias maneras. La imagen de Dios se manifiesta en nuestra expresión exterior, nuestra imagen exterior. De alguna manera nosotros reflejamos la hermosura divina. Dios no tiene un cuerpo de carne y huesos, pero Dios es un ser real. Él tiene rostro, tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene una mente, tiene un corazón. Dios es un ser real, Él piensa, Él siente. Pero no es un ser de carne y hueso. Pero en nuestra apariencia física, de alguna manera reflejamos aquella imagen divina. Pero también tenemos una capacidad moral. Nosotros sabemos entre el bien y el mal, distinguimos entre lo bueno y lo malo. Eso es algo que los animales no pueden hacer. También tenemos poder de procrear y de crear. Pero en estos versículos, la imagen de Dios se refleja en la capacidad de amar. Es por eso que Dios no es un solo ser, sino que Él es tres. Porque si tan solo Dios fuera uno, Él no tendría la capacidad de amar. Porque para poder amar, tiene que haber más de uno. En el libro de 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo define el amor. El apóstol Pablo ahí del versículo 4 en adelante dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, en mi versión es una versión antigua, dice la caridad. Pero lo vamos a cambiar por la palabra amor, que es en el original, dice el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hay una frase en el versículo 5 que define el amor mejor que cualquiera otra de aquellas frases, y es la frase que dice que el amor no busca lo suyo. En otras palabras, el amor es lo opuesto al egoísmo, y en esta semana hemos estado mirando aquellas dos leyes, la ley del amor que trae felicidad, que trae gozo, que trae sanidad, que nos ayuda a desarrollarnos, y la ley del egoísmo que trae sufrimiento, que trae maldad, que trae muerte eventualmente. Y cuando Dios creó a la raza humana, su anhelo era que la raza humana viviera en su ley. Él deseaba que la raza humana viviera en la ley del amor. Pero para que la raza humana pudiera vivir en la ley del amor, tenía que ser creado en una relación. Es por eso que cuando Dios crea al hombre, Él lo hace varón y varona, no hembra, varón y varona.
Lo crea en una relación, inmediatamente, en una relación donde por la ley del amor ahora tenemos que aprender a someternos a nosotros mismos, a entregarnos a nosotros mismos por el bien del otro. Cuando Dios creó a Adán en el capítulo 2, se nos muestra ahí una historia muy interesante. Dice ahí en el versículo 17, versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahí está la creación del hombre, pero estaba solito. Y en el versículo 18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios es un Dios muy creativo y de la manera que Él hace las cosas nos sorprende. Porque bueno, Él podría haber ido sin ser ya hasta haberle ido detrás de un árbol, haber hecho una mujer y traérsela y presentársela a Adán. Y Adán habría ido, ¡wow! Pero no lo hizo así. Dice el versículo 19, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y todas aves de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cuál era el propósito que Dios trae a todos los animalitos delante de Adán? Le dice, ok, Adán, ponle nombre. Y Adán comienza, león, leona. Tigre, tigresa. Mono, mona. Cocodrilo, cocodrila. Y a cada animal Adán comienza a ver, pero todos tienen una señora. Y entonces cuando comenzaron a avanzar, ya Adán no comenzó a fijarse tanto en la lagartija y el lagartijo, comenzó a fijarse, ¿y a dónde viene la Adana, la varona? Y de repente allá al final vio el gorila con su señora y dice, a lo mejor es peludita y gorda, pero no importa, dijo. Comenzó a sentirse solo. En otras palabras, Dios a través de la experiencia de trabajar, de obrar para Él, creó una necesidad en el corazón de Adán. Adán era un ser completo en Cristo. Sin embargo, él necesitaba a alguien como él. Qué bonito, ¿no? Y ya cuando pasó la gorila con el gorilo, se quedó solito y dijo, ¿y? Para mí no hay nada. Entonces dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y ocurrió la primera operación de quirófano. Y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Saben ustedes que para que Adán tuviera mujer, Adán tuvo que morir simbólicamente? Dios lo hizo dormir profundamente y luego le sacó una costilla. Y yo a veces me pregunto, ¿cuál costilla habrá sido? Y algunos se cuentan las costillas para ver si tenemos los hombres una costilla menos. No tenemos costilla menos, porque el Señor le reemplazó la costilla. Pero, dice la hermana de White, que Dios no lo sacó de un hueso de la cabeza ni un hueso de los pies. Lo sacó de aquí para que fuera igual a Él. Entonces yo pienso de todo corazón, ¿saben ustedes cuál es la costilla que le sacó? La más cercana al corazón. Porque Él tenía que amarla. Amén. Entonces cuando Adán se miró, Adán no tenía ombligo, pero Adán debe haber tenido un cortecito aquí. Y dice
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Se imaginan? Ahí está Adán tirado y viene el Señor y le dice, Adán. Y él abre un ojo y va, ¡ping! Vio ahí algo, pero increíble. Y se levantó como resorte Adán. Y miren lo que dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Literalmente, Eva era una copia de Adán. En cuanto a ADN, Eva era exactamente igual a Adán. Era otra como él. Entonces le pone nombre. ¿Cuál es el nombre que le pone? Varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Qué hermoso como Dios hace las cosas, ¿no les parece? Dios sabía que el hombre solo no iba a ser feliz. Él podía tener todos los animales, podía tener los mangos, podía tener las bananas, podía tener ríos, podía incluso tener su compañía. Pero había algo que le iba a faltar. La capacidad de amar a alguien como él. Si Dios no le daba a Adán alguien a quien amar, Adán iba a crecer naturalmente egoísta. Él necesitaba la capacidad de alguien que fuera una ayuda idónea. Y cuando dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. ¿Saben ustedes que es Dios el que crea el romanticismo? He ahí el primer encuentro romántico entre un hombre y una mujer. Dios se la trae. Ven Eva, ven. Adán está durmiendo. Adán, despierta. Y se la presenta y le dice a los ángeles, chiquillos, vámonos. Y Adán ve a su mujer y ¡wow! El primer encuentro romántico creado por Dios. Dios es un Dios romántico, ¿sabían ustedes eso? Me gustaría que vengan al libro de Efesios. Porque tristemente el plan original del matrimonio fue destruido. Y hay historia, en la Biblia se presenta la historia de la destrucción del plan original. Lamec fue el primero en tomar 2 esposas. Porque el matrimonio se vio simplemente como un vehículo para complacer mis necesidades físicas. Y el hombre comenzó a ver a la mujer como un objeto sexual. Y lo vemos a través, incluso luego Abraham se vuelve el primer hijo de Dios polígamo y el sufrimiento que trae. Y cómo Satanás comienza a tratar de destruir, de malograr el plan original. Porque si el ser humano puede cumplir el plan original del matrimonio, el ser humano va a vivir en la imagen de Dios. Porque el propósito de la unión matrimonial es desarrollar la imagen de Dios en el ser humano. Ese es el objetivo del matrimonio. El sábado y el matrimonio son los 2 dones que vienen desde el jardín del Edén. Nos recuerdan de aquel plan original, que nosotros fuéramos como Dios en carácter. Entonces, cuando el ser humano cayó en la ley del egoísmo, se olvida del sábado, se olvida de Dios y vuelve el matrimonio en algo egoísta, en algo que va a cumplir mis deseos. Y en muchos casos se vuelve el matrimonio en un sistema de esclavitud, en un sistema de abuso, en el cual el hombre se lo ve de una manera como un amo y a la mujer como una sierva. Y a través de todas las edades ha habido un gran abuso por la posición que Dios le da al hombre de ser la cabeza del hogar. Entonces en Efesios capítulo 5 el apóstol le habla
a los matrimonios. ¿Sabían ustedes que en Israel, cuando Cristo vino, había gran cantidad de divorcio? Y se había hecho tan fácil el divorcio en Israel de que si una mujer no complacía al esposo en la cama o si no cocinaba bien, se le quemaba el arroz, él le podía escribir una carta de divorcio y ya estaban divorciados. Y la Biblia dice que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque Él sabe de que el divorcio es el instrumento satánico para destruir la imagen de Dios en la raza humana. Como hijos de Dios, tenemos el deber, escuchen esto, como hijos de Dios, tenemos el deber de que nuestros hogares sean felices. Debemos hacer todo lo posible, ponerlo en la prioridad más alta, la felicidad de nuestro hogar, de nuestra relación como esposo y esposa. ¿Por qué? Porque si mi hogar anda a medias, si yo no me puedo relacionar con mi esposa, si se desarrolla amargura e incluso odio, el trabajo del Espíritu Santo para desarrollar en mí la imagen de Cristo se hace muy difícil. Si yo no puedo amar a mi esposa, ¿qué esperanza tengo de llegar a amar a mis enemigos? ¿Verdad? Uy, están callados. Es que estamos pisando en callos. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a pensar, bueno, si no trabaja, lo dejo. Hermanos míos, el plan del matrimonio es para toda la vida. Y si va a ser para toda la vida, debemos poner nuestra energía y todo lo que tenemos a que se vuelva feliz. ¿No les parece? Amén. Que se vuelva feliz. En el divorcio cuelga tu salvación, hermanos. Vamos a Efesios 5. ¿Saben ustedes lo otro? Que vivimos en una sociedad que le enseña a la mujer y al hombre que no te preocupes lo que la Biblia dice. No, Dios ha presentado un plan y ese plan viene desde el principio. Lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí es simplemente reiterar lo que Dios dio al principio. Y dice esto: las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos en el Señor. Y eso suena incómodo, porque en los Estados Unidos de Norteamérica esto ya no se cree. Ni en Australia. ¿Sí o no? Y en Sudamérica se practica del otro lado. ¿Qué significa estar sometidos? Miramos a Eva. Eva mira al Señor cuando está recién creada y el Señor le dice: Eva, yo te acabo de sacar de él. Tú le debes tu vida a Adán y a mí. Porque Adán dio la costilla para que tú existieses. Ese es el plan original. Señoras, perdone que se lo diga, pero ustedes están aquí gracias a un hombre. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si tomamos nosotros la historia como es contada en la Biblia y la llevamos hasta el principio, no hubo una madre primero, hubo un padre primero. Y fue el padre que le da origen a una madre. ¡Wow! Ese es el plan original. Por lo tanto, el hombre es cabeza de la mujer y la mujer debe estar sometida al hombre. Pero no me gusta eso, pastor. Y el hombre dice: ¡uy, predíquelo, pastor, dígalo más fuerte! ¿Cierto que sí?
Pero es que, hermanos míos, ¿saben por qué no nos gusta? Hay dos razones por las cuales. Uno, no nos gusta someternos, porque somos egoístas. Segundo, no nos gusta porque esto ha sido abusado por Satanás y ha hecho al hombre en muchos casos una cabeza cruel y mala. Entonces, a través han pasado los siglos y esta posición se ha abusado. Ha llegado al punto la sociedad en que las mujeres dicen, ya estamos hasta aquí, ahora vamos a hacer lo que a nosotros nos place. Pero en esa posición viene la destrucción del matrimonio, del hogar, de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Es un plan maestro para Satanás destruir el plan original. En vez de decir en la iglesia, no podemos decir esto, queridas hermanas. En la iglesia debemos de hacer la pregunta, ¿qué quiso decir el Señor cuando nos enseñó a someternos? ¿Qué es la sumisión? Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todos. Esto no es una sumisión de golpes. Esta no es una sumisión de patadas. Esta no es una sumisión de miedo. Esta es una sumisión de amor. ¿Escucharon esto? ¿Es una sumisión de qué? ¿Lo repetimos de nuevo? ¿Por qué? Lo que vimos en el bautismo, la enseñanza del bautismo es que yo me someto, yo me entrego, yo muero a mí misma por Jesús. Y esta lección, esa es la lección que Dios quiere que aprendamos en el hogar. Esa es la lección que los hijos debieran aprender cuando son chiquititos y ven en la relación entre mamá y papá. Y ellos entienden, porque el niño naturalmente va a ver a papá como Dios y a mamá como la iglesia. Dice la hermana de White que el niño no tiene concepción de Dios en la mente, que los padres son como Dios para los hijos hasta la edad de 7 años. Entonces cuando el niño va creciendo y ve el amor paterno y el amor materno y esta relación de amor y sumisión, el niño aprende cómo él debe relacionarse con Dios. Hay dos palabras ahí que son importantes en cuanto a esto. Versículo 22 dice, estén sujetas en el español, en el inglés y en el griego dice someteos. Y luego dice el versículo 24, así también las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En todo. Entonces, ¿qué significa someterse? Someterse significa de que yo voluntariamente, no forzadamente, voy a humillarme y voy a servir, amar, cuidar a mi esposo. Lo voy a ayudar y voy a ser compañera de él todos los días de mi vida. En el libro de 1 Pedro, capítulo 3, el apóstol habla de esto. 1 Pedro capítulo 3, ya les voy a hablar a ustedes varones, no se preocupen. Ahora están sonriendo, pero ligerito ya también se van a poner serios. Porque veo todas las señoras tienen una cara de momia en este momento. Capítulo 3, asimismo vosotras esposas, sujetaos, nuevamente esa palabra, en el griego someteos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al observar ellos vuestra casta conducta que es en temor,
Que vuestro adorno no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón incorruptible, ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? El apóstol Pedro está diciendo, mujeres, sométanse a sus esposos y desarrollen el carácter más hermoso que puedan desarrollar. Eso es lo que está diciendo. Saben, en Polonia, yo me encontré con una pareja adventista, ya viejitos. Ella me contó su historia. Me dice, mi esposo por muchos años fue alcohólico, muchos años. Yo era adventista. Él llegaba a la casa a 2, 3 de la mañana, casi todos los días. Llegaba con amigos. ¿Sabe lo que hacía esta mujer? Se levantaba, le abría la puerta, le sacaba los zapatos y le servía comida. A él y a los amigos, comida calentita todos los días. Los amigos decían, oye, ¿de dónde sacaste a esta mujer? Yo quiero tener uno como ella. ¿Qué habríamos dicho nosotros? Déjalo si te está abusando. Pero esta mujer como por 20 años sirvió a su esposo de esa manera. ¿Y sabe la respuesta que le daba el esposo al amigo? Es que ella es así porque es cristiana, es adventista del séptimo día. ¿Abuso? Sí, abuso. Pero ella, en vez de considerarlo abuso, ella consideró privilegio servir a su esposo. Y saben, lo ganó para Cristo. Y ahora los viejitos son felices. Tiene un esposo que por años se dio cuenta, oye, yo no me consigo otra mujer como esta en ningún lado. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, mujeres. No sométanse a su esposo, ámenlo, sírvanlo, denle en su corazón y desarrollen un carácter hermoso para que los incluso no creen, que se den cuenta que tienen un tesoro en las manos. Tarde o temprano se lo van a ganar para Jesús. Sí, yo sé, hermano, si tú estás en una relación violenta, no tienes que someterte a los golpes. Si estás en una relación donde tu esposo es un abusador psicológico, no tienes que someterte a aquellas cosas. Pero si puedes aguantar estar al lado de tu esposo, amarlo, servirlo, cuidarlo, para mostrarle el carácter de Cristo, eso es lo que la Biblia dice. ¿Saben ustedes? Hay otro versículo, versículo 6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo le llamaba? Señor. A mí mi esposa nunca me ha llamado Señor. ¿Qué es lo que la Biblia está tratando de decir? Es que las palabras de la mujer no destruyan al hombre, sino que las palabras de la mujer creen en el hombre valor propio. ¿Sabían ustedes, señoras, que en sus palabras ustedes tienen el poder de construir o destruir a un hombre? ¿Saben ustedes cómo debieran hablarle a un hombre? Léanse el libro de los Cantares. Miren, veamos una muestrita. Vengan al libro de los Cantares. Estoy mirando la hora porque no quiero tan solo hablarle a las señoras, yo quiero hablarle también a los varones. Y vamos a dejarlo aquí nomás, pero quiero que aquí ustedes se vean cómo esta señora le hablaba a su esposo. Versículo 16 del capítulo 2. Es un libro maravilloso. ¿Sabían ustedes que el libro del Cantar de los Cantares es literal y es profético? Y en su literal enseña a la pareja cómo relacionarse románticamente el uno al otro. Es un libro maravilloso. Dice en el versículo 16, mi amado es mío y yo soy suya.
Él apacienta entre los lirios. Es un lenguaje bastante romántico. Mi amado es mío. Versículo 9. Versículo 9, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrándose por las rejas. Quiero que si ustedes leen todo el Cantar de los Cantares, la señora nunca tiene nada negativo que decirle a su hombre. Lo trata como un príncipe, como un hombre, lo hace sentir como Superman. ¿Dicen amén ustedes, hermanos? Lo hacen sentir como Tarzán. Pero en cuántas relaciones las palabras de la esposa son más como vinagre que como miel. Sí, ya voy a decir esto, pero muchas veces la reacción de la esposa se debe a la manera que ella es tratada por el esposo. Así que la primera regla, queridos amigos, en el matrimonio para que el hogar sea feliz, es lo que el apóstol Pablo dice: mujeres, sométanse a su esposo. Desarrollen un carácter lindo. No dejen que las actitudes de él destruyan la imagen de Jesús en sus propias vidas. Preocúpense de la manera que se visten, sí, pero no despreocupen el carácter. Haga que el carácter sea lo hermoso, que tengan paciencia, que sean cariñosas, que sean amables. En mi hogar, yo crecí en un hogar donde mi mamá y mi papá se llamaban cristianos, pero de la manera que se relacionaban, especialmente cuando se enojaban, no tenían nada de cristianos. Ahora, hablemosles a los varones. Capítulo 5 de Efesios, versículo 25. Maridos, esposos. ¿Y saben ustedes que el más largo consejo Pablo se lo da a los hombres, no a las mujeres? ¿Por qué? Porque hay estudios psicológicos que muestran que la personalidad de una mujer es muy dependiente de la manera que es ella tratada por los varones en su vida. En otras palabras, una niña y una esposa van a formar su identidad de sí mismo de acuerdo a cómo el hombre, el papá y el esposo la tratan. ¿Por qué? Porque ella salió del hombre. Psicológicamente, la varona está muy relacionada al varón. Somos distintos, pero en el formamiento de la imagen personal, ella está íntimamente relacionada a la manera que el esposo y el papá la han tratado. Es por eso que aquí el Señor gasta tanto tiempo, tantos versos tratando de enseñarle al hombre de la manera que él tiene que tratar a la mujer. Para que la mujer forme la imagen de Cristo. Ella tiene que tener una relación muy hermosa con su esposo. Y esa relación hermosa depende en gran manera de la manera que el esposo trata a la esposa. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué es que el apóstol no le dice al hombre, someteos a vuestra esposa? Él ya lo dijo, en versículos anteriores está la ley del sometimiento propio, tenemos que someternos los unos a los otros, así que hay momentos en que el hombre debe someterse a su esposa. Cuando el consejo de la ayuda idónea es más sabio que mi actitud, yo debo someterme, no debo ser orgulloso. No, como decía mi papá, yo soy el hombre de la casa y aquí se hace lo que yo digo. No, es una ayuda idónea.
Ella piensa lo que tú no puedes pensar, porque ella es la otra parte de tu cerebro. Ella ve lo que tú no puedes ver, porque ellas son los otros dos pares de ojos. Ella tiene manos que tú no tienes, pies que no tiene, corazón que tú no tienes, pulmones que no tienes. Ella es tu otro yo, y el Señor la hizo, la capacitó de tu otra mitad. Lo que tu otro debieras haber tenido, ella se lo dio a la mujer. Amén. Y al juntarse los dos y llegar a ser uno, se vuelve el verdadero ser humano, el verdadero hombre. Así que cuando tú actúas por tus propios impulsos, haces lo que tú quieres y tú eres el pachá de la casa, entonces no estás cumpliendo. Es imposible para ti formar la imagen divina, porque Dios te dio una mujer para formar la imagen divina. ¿Por qué entonces Dios le dice al hombre: amad a vuestras esposas? Es porque para el hombre es mucho más egoísta que la mujer. La mujer por naturaleza, los hijos, desde niña, ella se le enseñó que tenía que lavar, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro. Al hombre se le dio más chipe libre y que somos criados mucho más egoístas. Entonces el Señor le dice al hombre: tu manifestación es que tienes que amarla. ¿Qué significa amarla? Te tienes que entregar por ella. Al Señor se lo dice a la mujer: tú te tienes que someter a Él. Los dos son actos de amor, porque los dos actos demandan el sacrificio de lo que yo deseo para vivir por ella o vivir por Él. Eso es el amor, ¿amén? ¿Amén? Así que ahora le voy a hablar a los varones. ¿Cómo debemos amar a nuestras mujeres? ¿Qué significa ser cabeza de la iglesia? Del hogar. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Que tú ahora le vas a decir cómo se viste, qué es lo que come, que no use pantalones, que use falda, que sea a la hora que se acueste, que si puede ver televisión, si no la puede ver. ¿Eso significa ser cabeza de la iglesia? Amén, del hogar. ¡No! ¿Qué significa ser cabeza? Es ser como Jesús. Jesús, porque era la cabeza, ¿qué hizo Él por la iglesia? Veamos lo que dice aquí, dice: se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa ser cabeza de la iglesia? Para Cristo se entregó, Él murió por su esposa, la iglesia. Entonces, ¿qué significa ser cabeza del hogar? Significa ser siervo en el hogar. Significa servir a tu esposa, cuidarla, amarla. Mira el próximo versículo, dice: para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Así que significa que a través de tus acciones, tu esposa va a crecer en santidad, va a crecer en hermosura. Así como es bonito que la esposa, al hablarle al esposo, él se sienta como que es Superman. Ella debiera, al relacionarse contigo, sentirse que ella es la mujer más hermosa, la mujer más querida, que al tenerte a ti, ella es cuidada, protegida. Eso es lo que significa ser la cabeza del hogar. ¿No es eso lo que Cristo hace por nosotros? Él te dice: uy, mi amada, eres lo más bello. Tú nunca has pecado. Eres santa. Eres preciosa. Anhelo que nos casemos. ¿Cuántas veces le dice Jesús a su iglesia que la ama? Bueno, se lo dijo en Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice: bueno, si quieres leerlo, anda ya a leerlo allá, Génesis 1:1, esa es la manera que le dice. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposa que la amabas? Al hombre es importante que la mujer le diga te amo, pero a la mujer es esencial que el hombre le diga te amo. Que el hombre vaya y le ponga la mano en la cintura, aunque sean viejitos, y le susurre en el oído: te amo mucho. Yo a mi esposa 3, 4, 5 veces al día le digo que la amo. En la mañana cuando nos despertamos, y me aseguro que en la noche antes de dormir, ella sabe que la amo. Porque saben ustedes, Dios hizo a la mujer, su psicología es frágil. La mujer tiende a constantemente dudarse si es bonita, si es valorable, si es digna de valor.
el que la hace sentir bonita, el que le da el sentido de que ella es preciosa en cuanto a valor intrínseco, es el papá o el esposo. Así que yo cuando como pastor me encuentro por ahí con parejas ya que la viejita está viejita y ella es amarga, ¿han visto esas parejas que ella anda siempre con la cara así? Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido que el papá la trató o el esposo la trató? Si no, miren, sí, así las mujeres son complejas. Sí, son complejas y el Señor las hizo complejas. Dicen que la psicología del hombre es la psicología del hombre. Si tú le abrieras el cerebro, la psicología del hombre son todas cajitas. Tenemos un tiempo para esto, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para mirar el diario, tenemos tiempo para... La caja donde ayudamos a la mujer está siempre vacía. Pero todo está en cajita. Tú le abres el cerebro a la mujer y es como un plato de tallarines. Esto está conectado con esto otro, y esto de acá con esto otro, y acá con esto otro, y aquí por allá. Todo está así mezclado. Por eso que cuando hay una discusión en el hogar, el hombre dice, espera, hablemos de esto. La mujer al hablar de esto, habla de lo otro, y habla de aquí, y habla de allá, y habla de 3 años atrás, y está todo conectado. La psicología femenina es compleja, es hermosa pero compleja. La psicología masculina es que nosotros somos más tontos que la mujer es súper inteligente. Si esa es la realidad, la mujer tiene capacidades que nosotros no tenemos. La mujer puede estar hablando por el teléfono, puede estar haciéndole así al niño y puede estar limpiando allá, tiene la capacidad de hacer tantas cosas a la misma vez. A mí, yo me pongo a hablar por el teléfono, ya se me olvidó lo que estoy haciendo, estoy hablando por el teléfono. Después, si yo estoy hablando por el teléfono y mi esposa me quiere hablar, yo le digo, cállate que estoy hablando por el teléfono, no puedo escuchar. Pero la mujer está hablando por el teléfono y yo le hablo a mi esposa y ella está hablando por el teléfono y me dice, allá está, allá, sí, ya, sí, claro. Eso la mujer tiene un cerebro más. Cuando tú ves el proceso de creación, la mujer fue creada última, por lo tanto es el clímax de la creación física. Después viene el sábado, que es el broche de oro. Así que cuando Dios le dio a Adán, Eva, Dios le dio lo mejor que podría haber creado. ¡Oh, qué lindo!, ¿no? Lo mejor que podría haber creado. Así que tú acuérdate, esposo, que tú tienes al lado tuyo a lo mejor que Dios te pudo dar. Por compleja y difícil que ella sea, es lo mejor. Amén. ¿Qué les parece eso, señoras? Sí. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 27, para presentarse la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú quieres tener una esposa cariñosa, una esposa que le cante estar contigo, que no te grites, depende de ti. ¿Depende de quién, varones? ¿Depende de quién? Díganlo, de mí. ¿Sí? Versículo 29. Versículo 28. Así los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama. ¿De dónde está sacando esa lección el apóstol Pablo? De Génesis capítulo 2. De allá viene la lección. El objetivo del matrimonio, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Yo viví con un pastor cuando era niño, el pastor Gutiérrez, era un héroe de la fe en Chile. Y yo me acuerdo de él era un pastor muy, muy consagrado. Y la manera que amaba a su esposa, ella era macicita. Y tenía un genio, pero que había que tenerle miedo a la tía Eda. Pero la manera que él la amaba. ¿Saben que los dos murieron el año pasado? Él tenía 103 y ella 101. Yo de ahí saqué los ejemplos de matrimonio porque en mi casa el ejemplo no era tan bueno. El cariño que se expresaban los dos.
Yo los encontré años después de haber vivido con ellos en una iglesia donde yo conocí a una niña, estuve de pololo. Y saben ustedes, pasé un día con ellos y a medida maduraron, el amor de ellos había madurado, se había puesto más hermoso. ¿Por qué será que en nuestras relaciones pareciera que a medida vamos madurando en la relación como que las parejas se van separando? Si no es el propósito divino. El propósito divino es que a medida llegan dos que son totalmente distintos y se casan. Cultura distintas, hogares distintos, todo pensar son hombre, mujer. Y el propósito divino es que se casan y al casarse comience un proceso de unión, de unión, de unión. Y a medida se acercan a Cristo, a medida que Dios llega a ser lo más amoroso, lo más lindo para ellos, ellos se van uniendo, uniendo, uniendo hasta que llegan a ser completamente uno. Ese es el propósito divino. Así que en la iglesia, los viejitos debieran ser los más enamorados. ¿Sí? Ahí debieran andar tomados de la mano, abrazados. Es que hay distintas áreas en las cuales debemos ser unos. Hay una área de compañerismo. Para ser uno debemos ser compañeros, ¿cierto? ¿Sí o no? Debemos pasar tiempo juntos. Debemos sentarnos a hablar. Debemos compartir nuestras mentes, nuestros puntos de vista. Debemos salir a caminar, debemos. El secreto de la relación es pasar tiempo juntos. Eso desarrolla compañerismo, amor de amigos. Los esposos se deben amar como amigos. Pero también debe haber entre los esposos ese amor de mamá y papá. En el matrimonio se deben expresar los 4 amores. Es por eso que las parejas a medida van creciendo, a veces se llaman mamá y papá. Ahora, el Señor no desea que tan solo se relacionen como mamá y papá. El Señor desea que se relacionen como esposos, pero que el amor paterno y el amor materno hacia el uno, hacia el otro, también se manifieste. Amor de amigos, amor de padre y de madre, el amor de hermanos y el amor romántico. A medida que pasa el tiempo y yo crezco en madurez, me doy más cuenta de cuán importante el amor romántico es en la pareja. Es esencial. Si falta el amor romántico, es como que a la comida mexicana le sacaran el chile. Sí, la comida está ahí. Está todo pasando mecánicamente, pero le falta algo. Y cuando falta el amor romántico, se expresa de distintas maneras. Yo tenía en la iglesia mía, yo cuidé una iglesia y tenía una pareja, y a él siempre se lo veía con la cara larga, como que andaba frustrado, enojado. Y yo decía, ¿por qué le pasará esto? Michael una vez me contó su historia. Se casaron, 13 años casados y nunca habían consumado el matrimonio. Porque ella había sido abusada cuando niña, pero ella no lo descubrió, su mente lo había guardado hasta un tiempito antes de casarse. Se casaron y por 13 años nunca habían participado en eso. Ella tenía una depresión terrible, profunda. La ungimos, oramos por ella. El Señor la sanó, comenzó a sanar. Y un día iba manejando y el Señor me dijo, quiero que le vayas a hablar a Karina del hecho de que ya llegó la hora que tienen que hacer el amor. Y yo dije, Señor, yo no voy a hacer eso. Tú, por favor, impresiónaselo. No se lo dije, no tuve las agallas para ir a decírselo. Pero ya yo estaba contento porque ya sabía que el Señor la iba a sanar en eso. Me fui de esa iglesia, volví un día a casar a una pareja, y ella con una tremenda sonrisa. Yo noté que él ahora andaba contento, los ojos le brillaban así. Y ella con una sonrisa bien grande me dice, Pastor Samuel. Y yo le digo, sí, Karina, ya fui sanada en todo. Ah, sí, y no me cayó la monedita. Y yo le digo, sí, ¿en qué? Le dice, bueno, estoy embarazada.
Los hermanos una vez me llaman y me dicen, Pastor Samuel, muchos hermanos no sabían lo que pasaba, y me dicen, Pastor Samuel, yo ya estaba en otra iglesia, no sé lo que pasa a Michael. Michael era el esposo. Imagínense el amor de este esposo, de permanecer al lado de esta señora, de esta niña, y amarla y cuidarla a pesar de que no pasaba nada en la cama. ¡Qué amor! Pero un día me llaman, un día para el otro, me llaman los tres. Oye, pastor, ¿sabes? Algo le pasa a Michael. ¿Qué? Le digo yo. Michael lo único que puede hablar es de eso. Y yo les dije, no te preocupes si por 13 años no pasa nada, no pasó nada. Lógico que ahora lo único que va a poder hablar es de eso. Por un tiempo dice que predicaba de eso. Hablaban personalmente, hablaba de eso. Pero claro, si el pobre habría esperado 13 años. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Primera de Corintios, capítulo 7. ¿Quiere el Señor que pase eso? Primera de Corintios, capítulo 7. Tiene mucho consejo. Me gustaría darles un consejo a las parejas. Lean el libro de Cantar de los Cantares juntos. Y yo les garantizo que al final de leer el libro de Cantar de los Cantares juntos va a pasar eso. Versículo 3. El marido pague a su esposa la debida benevolencia. Esa palabra benevolencia la han traducido para tratar de esconderla un poquito, pero le dice literalmente, el apóstol Pablo le está diciendo, esposos, sean responsables en cuanto a su deber conyugal. No haga que ella ande con ganas. Y asimismo la esposa a su marido. ¿Se preocupa Dios de eso? Claro, si Él lo diseñó, pues. Él lo creó. Amén. ¿Sabían ustedes que Dios es un Dios romántico? Lo tenemos hasta en el santuario. ¿Sabían ustedes que el santuario tiene un lugar de romanticismo? El lugar santo. Cuando tú entras del lugar santo al lugar santísimo, el atrio fue, del atrio al lugar santo, el atrio es el lugar donde uno se enamora con Cristo, el lugar santo es el lugar donde uno pasa tiempo con Jesús. ¿Te has dado cuenta el lugar santo cómo es? Hay una mesa que tiene la cena lista y en el lado izquierdo hay un candelabro. Pero el candelabro es un árbol en flor, así que es un manojo de flores. Así que a lo mejor las señoras van a agarrar esto más rápido. Tú entras al lugar santo y hay una cena lista, hay un candelabro de flores y al frente hay algo echando incienso. ¿Cómo llamamos a eso? En inglés se llama a candlelight dinner. ¿Quién la preparó? Jesús. ¿Para quién? Para su iglesia. El Señor Jesús es como que estuviera tirando una indirecta a los varones. Le dijeran, ahí tienes el ejemplo que lo que tienes que hacer si quieres eso. Es romántico. El ambiente del lugar santo es un lugar para enamorarse de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste shopping con ella y la viste ponerse ropa y le dijiste, te ves tan linda? Sigues siendo tan linda como cuando recién nos casamos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso? Es esencial. ¿Cuándo fue la última vez que dejaron a los niños con los suegros, con los abuelos? A los niños les encanta estar con los abuelos. Si se los puedes dejar todos los fines de semana, si los niños van a estar felices. Pero ¿cuándo fue la última vez que se los mandaste a los abuelos y le dijiste, quiero sacarte a comer? Y se fueron por ahí a un restaurante, comieron juntos y después salieron a caminar por ahí en unas callecitas oscuras y se besaron. Y tú dices, bueno, ¿cómo, pastor? Pero si no era eso lo que hacían cuando estaban antes de casarse. Buscaban ahí, ojalá que todas las calles de la calle estuvieran, las luces de la calle estuvieran apagadas.
¿No fue esa la manera que hiciste que se enamorara de ti? Esa es la manera que tú tienes que mantenerla enamorada de ti. Eso no, el besarse antes del matrimonio no debiera ocurrir si el beso es parte del matrimonio, hermanos. El tomarla por la cintura y caminar juntos y hablar y soñar y pensar es parte del llegar a ser unos. Amén. La imagen de Cristo se desarrolla en un contexto de amor. Eso es lo que el santuario nos enseña. La imagen de Cristo se desarrolla en un contexto de amor. Señoras, no sean mezquinas con sus esposos. Yo conozco a hombres que pasan con hambre. Y es hambre de eso. Si ustedes, en sus manos, ustedes tienen el poder para tener al esposo de la corbata. ¿Sabían ustedes eso? El hombre que le falta eso, se va de la casa así. Y llega a la casa así. Al hombre que tiene mucho de eso, se va de la casa así. Y llega a la casa. Es el lugar más hermoso. La mujer se vuelve la mujer más linda. Hay mujeres que me dicen, a él anda mirando otras mujeres. Y yo me pregunto, ¿será que...? Yo no estoy excusando a los varones, pero ¿será que él tiene la tentación de mirar a otras mujeres porque tú no le muestras mucho? Si tú le sacas toda la energía, a él no le queda energía para mirar a otras, pues. Si es sabiduría, el Señor, lee el libro de los Cantares y vas a ver quién es la que busca al esposo. No es el hombre que anda detrás de la mujer, es la mujer que anda corriendo detrás del esposo. Porque ella sabe lo que ella tiene en su poder. Si tú quieres que tu esposo esté a tu lado, esté contigo, camine contigo, o sea, ya sabes lo que tienes que hacerle. Haz que él se sienta como Tarzán cuando llega a la casa. ¡Oh! Y tú vas, ¡oh, yo soy tu Jane!, le dices. Que se sienta feliz de tener una mujer que lo ama, una mujer que lo sirve, que lo acompaña, una mujer que lo hace sentir el todo. Y tú, hombre, seas igual con tu mujer, que tu mujer piensa, ahí viene mi Tarzán. Y se sienta feliz de tenerlo, que lo cuidas, que la amas, que la haces sentir hermosa, que le das cariño, que le das palabras, que la escuchas. Hermanos míos, déjenme decir una cosa, es fácil tener un hogar feliz. ¿Saben por qué nuestros hogares son infelices? Porque somos egoístas. Porque andamos buscando nuestro propio deseo, nuestro propio placer, nuestros propios planes. Y nos separamos y se acaba el hogar, se acaba el amor y al final los dos viejitos viven en una casa solos y ni siquiera se hablan si permanecieron juntos. Pero esta generación no va a permanecer junta. Esta generación, tú no me complaces a mí, ándate, yo estoy feliz sola. Dios tiene un plan para el hogar. Y el hogar es el lugar donde no hay límites para el amor. Miren, en el libro de Proverbios capítulo 5, Salomón nos da un consejo al varón. 5, 18 y 19. Con esto vamos a terminar. En el hogar tenemos la fuente de la felicidad o la fuente de la infelicidad. Si tú tienes un hogar lindo, el sufrimiento se hace mucho más llevadero. Si el hogar es un hogar feliz, queridos hermanos, vale la pena vivir. ¿Cierto? Ese es el propósito del hogar. Miren lo que le dice en Proverbios, dice versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud.
como sierva amada y graciosa, Gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El último ingrediente que es esencial para un hogar feliz es el ingrediente que estaba en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se juntaron, fue Dios el que los unió. El último amor, hermanos, debe ser el amor espiritual. Y ese es el amor más perduradero. Es el amor que te va a llevar a ti a amar a tu esposo, no importa sus defectos. Y va a llevar a amarte a tu esposa, no importa sus debilidades. Es el amor de Cristo en el corazón. Entonces la pareja deben buscar a Jesús individualmente y como pareja. Deben estudiar la Biblia individualmente, pero como pareja también. Deben orar individualmente, pero deben orar como pareja mucho. Y en hogares como estos, donde hay amor por cada uno, amor por Dios, donde la felicidad reina y es posible tener hogares felices en este mundo. Mi hogar es muy feliz, yo amo a mi esposa y a medida hemos ido creciendo juntos, nos amamos más. Yo miro para atrás al día que nos casamos y yo la amo mucho más ahora de la que la amaba antes. Le agradezco a mi Dios por mi esposa todos los días de mi vida. Es el don más grande que Él me ha dado. Pero para que el hogar sea feliz, tiene que haber un esposo que es la cabeza del hogar. Tiene que haber una esposa que se somete a su esposo. Y tiene que estar Cristo como el gran ejemplo y el proveedor del amor. Amén. En ese hogar los hijos van a crecer seguros. Me pregunto, y a lo mejor aquí podría terminar la transmisión a Red de Venir si necesitamos. Me pregunto si hay alguna pareja aquí el que le gustaría reconsagrar su matrimonio al Señor. Y hoy me gustaría orar por ella. A lo mejor tomar a tu esposa de la mano, de la cintura y decirle, te amo y me gustaría presentar nuestro matrimonio ante el Señor nuevamente. Si ese es tu deseo, ¿por qué no vienes adelante y oramos juntos? Las parejas que quieran reconsagrar su matrimonio al Señor, reconsagrar su amor. Si a lo mejor tu relación ha estado media difícil, han estado batallando y quieren pedirle la ayuda al Señor para que el matrimonio se vuelva una vez más bonito. Entonces vengan adelante, vengan, vamos a reconsagrarlo al Señor. Reconsagrarlo, entregarlo al Señor nuevamente nuestro matrimonio para amarnos, para servirnos, para estar juntos con ellos. Anda a buscar tu esposa si no está aquí, está a lo mejor preparando comida, anda a buscarla corriendo. Este es un momento necesario. Qué lindo, ¿no? Si el Señor desea que seamos felices. Amén. El Señor anhela que seamos felices. Él desea que en su pueblo hayan hogares gozosos. Algunas se nos escaparon. Muy bien. Apéguense un poquito más acá. Vengan. ¿Estamos filmando todavía? ¿Sí? Ya. Entonces no nos vamos a pegar más acá. Y ahí si tú estás mirando el programa o allá donde estés, y tú quieres darle un beso a tu esposa, tomarla de la mano y declararle tu amor nuevamente, hazlo. Es lo que Dios anhela, Él desea que lo hagas. Muy bien.